Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 55, la cena. Aquello que se queda en las tierras dragón. Algunas cosas, simplemente pertenecen al lugar donde ocurrieron. Y lo que pasó en las tierras dragón, no era la excepción. Aquel conflicto, las miradas ardientes, el humo del orgullo, el fuego de la batalla, las palabras que marcaron destinos, todo quedó atrás. Envuelto en las columnas volcánicas que se perdían en el horizonte. Silenciado por un rugido que aún resonaba en los ecos de las cuevas. Pero en otro rincón del mundo, uno más tranquilo, más humilde, la historia aún continuaba. Ponyville. En el interior del majestuoso castillo de cristal, el mapa de las Gutiermark se hallaba iluminado tenuemente, pero no por una misión. Esta vez no era magia la que lo activaba, sino la simple presencia de 6 amigas, un dragón algo maltrecho, y una conversación que aún ardía con preguntas. ¿Y luego, qué pasó?, preguntó Applejack, con los cascos apoyados en la mesa, completamente intrigada. ¿Le escupiste fuego a la cara?, añadió Rainbow Dash entre risas y admiración. ¿Y lo hiciste volar hasta el cielo con un solo golpe? ¡Qué dramático!, exclamó Pinkie con los ojos brillantes de emoción. Spike se encontraba sentado a un lado de la sala, sobre unos cojines, mientras Fluttershy con suavidad le aplicaba un ungüento natural sobre uno de los moretones más grandes de su espalda. Duiligut, con un hechizo curativo menor, trabajaba en su brazo derecho, mientras lo miraba con una mezcla de alivio y orgullo mal disimulado. No fue tan exagerado, respondió Spike, encogiéndose de hombros. Bueno, tal vez un poco. Pero los dragones no se andan con medias tintas. Un poco. Spike, cuando te vimos, interrumpió Rarity, llevándose una pezuña al pecho, te juro que creí que habías peleado contra un volcán, y perdiste. Las risas se soltaron suaves, y aunque Starling no decía mucho, lo observaba desde el otro lado de la mesa. Su mirada era distinta, no era burla ni preocupación. Era respeto. El tipo de respeto que solo nace cuando sabes que alguien no solo sobrevivió, sino que eligió el camino más difícil. Spike soltó una carcajada, algo forzada por el dolor que aún le recorría los músculos. Mentiría si digo que no me dolió. Porque vaya que dolió, rió. Pero los dragones son espectaculares, incluso cuando quieren arrancarte las escamas a golpes. Ese comentario le sacó una risita a Rainbow Dash, un suspiro resignado a Applejack, y una mirada más seria de Duiligut. Pero antes de que alguna pudiera responder, se escuchó un clic seco, casi imperceptible, seguido de un ligero tirón. Spike se quejó con un leve gruñido, arqueando la espalda. ¡Ar!, exclamó, girando ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Y eso? Entonces será que todavía no aprendiste la lección, dijo Fluttershy con suavidad, aunque con una pizca de molestia apenas disfrazada. Acababa de jalarle suavemente una escama suelta al costado. No para lastimarlo, sino para recordarle que sus palabras también pesaban. Fluttershy, Duiligut murmuró, intentando sonar neutral, pero sin ocultar del todo una sonrisa. No puedes castigar al paciente mientras lo atiendes. No lo castigo, respondió ella sin apartar la vista del vendaje que estaba ajustando. Solo me aseguro de que recuerde que no todo debe resolverse a golpes, por muy espectaculares que sean los dragones. Spike suspiró, bajando la mirada.
Su sonrisa no desapareció, pero sí se volvió más tenue. Más resignada. Lo sé, musitó. Pero creo que hay partes de mí que simplemente son así. No lo hago por orgullo ni por demostrar nada, simplemente, cuando estás allí, en medio de todo, hay cosas que no se pueden evitar. Fluttershy se detuvo un momento. No porque dudara, sino porque entendió. A su manera, Spike no se escudaba en la violencia. Solo la enfrentaba porque, en su mundo, a veces era la única manera de abrirse paso. Solo prométeme que no harás de esto un hábito, dijo al final, dándole un golpecito muy suave con su pezuña en la frente. Spike sonrió. Lo intentaré. Eso no me convence. Debes prometerlo, le exigió Fluttershy con una ceja levantada. Está bien, prometo, que intentaré que no sea un hábito, repitió, dejando que su tono juguetón desinflara la tensión. Twilight intercambió una mirada con Fluttershy. Ambas sabían que, en el fondo, no podían cambiar a Spike. Pero podían recordarle que tenía una familia que velaba por él, incluso si eso implicaba un tirón de escamas de vez en cuando. La noche había caído por completo sobre Ponyville, tiñendo el cielo de un azul profundo salpicado de estrellas. El castillo de la amistad brillaba tenuemente, sus cristales reflejando la luz de la luna, como si quisieran mantener viva una conversación silenciosa con el firmamento. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de una cena reciente. Flores especiadas, manzanas caramelizadas y una pizca de especias que Pinkie insistió en agregar sin avisar. Las risas ya se habían desvanecido con las pisadas de las chicas al irse, y solo quedaban el eco de la calma, y un dragón recogiendo platos con cierta lentitud. Spike, con el delantal atado torpemente sobre su torso vendado, recogía cuidadosamente los trastes sucios de la larga mesa del salón principal. Caminaba con pasos contenidos, aunque disimulaba cualquier quejido que pudiera traicionar sus dolores. No porque le diera vergüenza, sino porque, en el fondo, no le gustaba preocupar a los demás. «¿Podrías dejar que lo haga yo?», dijo una voz familiar. Starlight Glimmer apareció levitando algunos platos con su magia, su andar ligero, pero su mirada alerta. Ya había aprendido que Spike era del tipo que no pedía ayuda, y justo por eso se la ofrecía sin preguntar. «Podría», admitió él con una sonrisa ladeada. «Pero luego dirías que soy un pésimo anfitrión». Starlight bufó con una sonrisa mientras dejaba flotar los platos hacia el fregadero. «¿Tú? Pésimo anfitrión? Por favor, has sobrevivido a un combate por el liderazgo de una raza entera. Creo que puedes dejar que otro lave la vajilla». Spike soltó una risa seca. «Puede que sí, pero no estaría siendo yo». Se hizo un pequeño silencio mientras el agua empezaba a correr. El sonido burbujeante llenó el espacio como una melodía tranquila en la noche. «Lamento que tuvieras que quedarte sola en el castillo», dijo Spike de pronto, su voz bajando ligeramente mientras enjuagaba un vaso con cuidado. «Sé que a veces tenemos estos, en viajes. Y con las demás ocupadas, a veces este lugar puede sentirse como una cueva vacía». Starlight lo miró de reojo, y luego observó el gran salón a su alrededor. A pesar de los vitrales y los símbolos de amistad grabados en cada esquina, había cierta verdad en esas palabras. Un eco sutil. Pero ella solo sonrió, ladeando la cabeza. «Dudo que quedarse en el castillo de la princesa de la amistad sea peor que estar rodeado de dragones agresivos», dijo con tono burlón, señalando con un gesto de su casco las vendas de Spike. «Aunque, conociéndote, seguro disfrutaste cada segundo». Spike suspiró, sin poder evitar la risa. «¿Disfrutar el dolor? No. Pero...» Se detuvo, apoyando un codo en la encimera mientras miraba sus propias garras,
Cuando sabes por qué estás luchando, el dolor es solo una consecuencia, no un castigo. Sterling lo miró en silencio por unos segundos más. No dijo nada. Solo usó su magia para tomar el último plato de las garras de Spike y lo sumergió en el agua jabonosa. No tienes que demostrarle nada a nadie, lo sabes, ¿verdad? Tal vez, respondió él, dejando caer sus hombros con un leve suspiro. Pero a veces, uno necesita demostrárselo a sí mismo. Los trastes se fueron terminando, uno por uno, como los fragmentos de conversación que llenaban los espacios vacíos. Al final, cuando solo quedaba el silencio, Sterling se permitió sonreír. Eres más terco que un burro cruzado con un búfalo, bromeó, mientras apagaba el grifo con su magia. Y más guapo también, añadió Spike con una sonrisa torcida. Ambos soltaron una risa sincera. Y por un momento, el castillo ya no pareció tan grande, ni tan solitario. Antes de acabar la noche, los pasos de Spike resonaban suavemente por los pasillos del castillo, ahora en silencio. Sus garras apenas rozaban el cristal pulido del suelo mientras se frotaba el costado, donde una de las vendas le rozaba al caminar. Había sido un día largo, y aunque su cuerpo pedía descanso, su mente no podía cerrar del todo. Aún así, antes de irse a su cuarto, había una última cosa que quería hacer. Se detuvo frente a la puerta de Duiligt. Conocía ese lugar como la palma de su garra, pero aún así, tocó suavemente. Duiligt. Solo venía a darte las buenas noches. No hubo respuesta al principio. Solo una luz tenue que se colaba por la rendija bajo la puerta. Spike entreabrió con cuidado, asomándose sin querer interrumpir demasiado. Allí estaba ella, sentada junto a su escritorio, su rostro iluminado por la suave luz mágica de una lámpara. En sus cascos sostenía una hoja desplegada, una carta. Sus ojos se movían de un lado a otro, pero no con la expresión relajada de quien simplemente lee, sino con la mirada de quien está decidiendo qué sentir. Spike frunció levemente el ceño, adentrándose con pasos lentos. ¿Todo bien? Duiligt alzó la vista, sorprendida. No por su presencia, sino porque su mente aún estaba entre líneas. Sí, nada grave, respondió rápidamente, enrollando la carta con su magia. Solo, una respuesta rápida. Spike arqueó una ceja. ¿Una respuesta a qué? Duiligt dudó un momento, luego suspiró con un gesto leve de resignación, como si supiera que no valía la pena ocultarlo. Spike entrecerró los ojos. Está bien, lo admito, es de Celestia. Me respondió antes de lo que esperaba. ¿Le escribiste sobre todo esto? Preguntó Spike, cruzando los brazos con suavidad mientras se acercaba. No exactamente todo, aclaró ella. Pero antes de que nos fuéramos a seguirte a escondidas, quise avisarle. Solo en caso de que algo saliera mal, y para que no se enterara por terceros si algo grave pasaba en las tierras dragón. Spike se detuvo, su expresión pasó de curiosa a comprensiva. Tiene sentido. No te culpo. De hecho, me sorprende que respondiera tan rápido. Duiligt asintió, dice que entendió la situación, pero... repitió, con una ceja alzada. Duiligt no respondió de inmediato. En su lugar, con su magia, deslizó suavemente el pergamino hacia él. Spike lo tomó entre sus garras, sintiendo la textura del papel aún fresca, y comenzó a leer en voz baja. La caligrafía impecable de Celestia estaba cargada de la serenidad que siempre la acompañaba, pero también de intención. Querida Duiligt, me alegra profundamente saber que tú, Spike, y las demás han regresado a salvo de las tierras dragón. Agradezco que me hayas informado, aunque sea de manera tardía, sobre su excursión.
Si bien me encantaría conocer más detalles sobre lo que ocurrió allá, y sobre cierto cetro que mencionas con tanto misterio, no es solo por eso que me apresuro a responderte. Me gustaría visitar el castillo. Sé que han pasado muchas cosas, y deseo ver con mis propios ojos los frutos de tu trabajo. Has recorrido un largo camino, Duiligt. Eres una princesa, una mentora, y ahora, también, una figura de guía. También quisiera conocer el progreso de tu estudiante, Sterling Glimmer. Tengo curiosidad sobre cómo se ha adaptado y cómo la has ayudado a crecer. Pero no solo eso, también quiero ver a Spike. Me intriga lo que ha aprendido y vivido. Siento que todos están cambiando, y no quiero perderme eso. Por ello, propongo una cena sencilla. Sin formalidades excesivas, solo una noche para compartir como maestras, amigas, y, espero, familia. Llegaré al atardecer. Espero que me reciban con calidez. Con afecto eterno, Celestia. Spike terminó de leer en silencio, sus ojos fijos en el final de la carta. Va a venir al castillo, murmuró, más para sí mismo que para Duiligt. Ella asintió, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su rostro. Y quiere cenar con todos nosotros. Conmigo. Contigo. Con Starlight. Quiere ver qué hemos hecho. Spike bajó lentamente la carta, aún con la expresión entre confusión y reflexión. No dijo nada de inmediato, solo se sentó en el borde de la cama de Duiligt, dejando que sus hombros cayeran hacia adelante. Solo será una cena, no una visita de inspección, dijo, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Duiligt se quedó en silencio unos segundos, pero la forma en que su aliento se volvió más pausado la delataba. No era solo una cena para ella. Spike ladeó la cabeza, observándola de reojo, y con una sonrisa ladeada intentó aliviar la tensión. Aunque si lo piensas, con un buen pastel de fresa Celestia ya estaría más que feliz, ¿no? Dulce, grande y con cobertura dorada, ya está, problema resuelto. Duiligt soltó una risa leve, que no alcanzó a llegar del todo a sus ojos. Luego negó con la cabeza suavemente. Sabes que no es eso, Spike. Lo sé, respondió él con un suspiro más sincero. Pero pensé que lo gracioso podía distraernos un poco. Duiligt se acercó, caminando con calma hasta sentarse a su lado. No lo miraba directamente, como si hablar en voz baja le hiciera sentir más segura. No me preocupa lo que pueda pensar de ti. Tú, avanzas de una manera que ni siquiera ella podría anticipar. Tal vez no lo veas, pero estás cambiando Equestria a tu modo, paso a paso. Spike no respondió. Solo bajó la mirada, rascando con una garra el vendaje que aún cubría una parte de su brazo. Lo que me preocupa, continuó Duiligt, es Starlight. Su redención fue un gran primer paso, pero desde entonces, no ha habido algo que realmente demuestre su crecimiento. No tengo una lección que mostrar. No tengo resultados que exhibir. Y si Celestia viene a verme como maestra, sus palabras se apagaron poco a poco, como si le costara admitir esa inseguridad. Spike giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Tú crees que Celestia busca medir eso? Duiligt dudó. Su mirada se quedó clavada en un punto invisible, mientras su mente recorría posibilidades que no quería decir en voz alta. No lo sé, pero sé cómo piensa. Y si nota que aún no logré guiar completamente a Starlight, tal vez piense que no estoy lista para ser mentora. No del todo. El silencio llenó la habitación por unos segundos. Spike no respondió de inmediato. Solo se estiró con pesadez y soltó un pequeño bostezo. El día lo había dejado más exhausto de lo que quería admitir. Luego, sin pedir permiso, se dejó caer de espaldas sobre la cama de Duiligt, hundiéndose en las suaves cobijas con un suspiro largo.
Entiendo por qué piensas así, dijo mirando al techo. Pero vamos, Duiligut, tú también has dado pasos gigantes. De unicornio a licornio, ¿recuerdas? Y Starligut, bueno, que ella se haya redimido ya es un logro enorme. Digo, ¿cuántos pueden decir que ayudaron a alguien a cambiar de verdad? Duiligut giró apenas la cabeza hacia él, atenta. Pero sé que eso no es lo que necesitas escuchar, continuó Spike. Lo que buscas no es solo un logro para mostrar. ¿Quieres algo que le diga a Celestia que estás avanzando como guía, que puedes seguir inspirando? No. Duiligut asintió, con un suspiro casi resignado. Tal vez, murmuró. Pero, ¿y si no es suficiente? Spike sonrió suavemente, sin abrir los ojos. ¿Y si no necesitas que sea algo grande? Tal vez no se trate de mostrarle una transformación increíble, sino algo simple. Algo que venga del corazón. Duiligut lo miró, frunciendo el ceño con leve confusión. ¿Cómo qué? No sé, respondió él con una mueca divertida. ¿Qué tal si haces que Starlight traiga a un nuevo amigo? Como en tu primera lección. Cuando llegaste a Ponyville. Esa vez no tenías que demostrar nada a nadie, solo supervisar un evento, ¿recuerdas? Duiligut parpadeó lentamente, como si aquella idea se abriera paso entre su nube de dudas. Spike abrió un ojo con pereza y alzó una ceja. Y mira cómo terminó todo eso. Hiciste amigas, salvaste Equestria, derrotaste villanos, conseguiste un castillo y ahora vas a cenar con tu antigua mentora. Nada mal para un día que empezó con solo revisar el Festival del Sol. Duiligut, sin poder evitarlo, rió entre dientes. Supongo que podría intentar algo así. Oh vamos, no tienes que hacer que Starlight aprenda todo en una noche, añadió Spike, acomodándose un poco más entre las cobijas. Solo recuérdale cómo se siente dar el primer paso. A veces eso basta. Duiligut lo miró, y aunque su mente aún flotaba entre dudas, esas palabras parecieron anclarla a algo más simple. Algo real. Un nuevo amigo, murmuró, pensativa. Exacto, suspiró Spike, ya con la voz pesada de sueño. Así como tú hiciste conmigo. Duiligut abrió los ojos con cierta sorpresa al escucharlo decirlo así. Cuando lo miró, notó que ya tenía los ojos cerrados, su respiración era lenta, profunda. Su cuerpo relajado, apenas envuelto por la manta que lo cubría. Gracias, Spike, murmuró con dulzura. Pero ya no hubo respuesta. Solo el suave ronquido del dragón, acompañado por la tibieza de su presencia, que llenaba el cuarto con una sensación de seguridad que no todos los libros podían brindar. Duiligut apagó las luces con su magia, dejando que la habitación se fundiera en un azul suave. Caminó en silencio hacia la ventana y la abrió apenas, lo suficiente para que la brisa fresca de la noche acariciara su rostro. Allí, bajo la luz tenue de la luna, se permitió cerrar los ojos por un momento. No pensó en evaluaciones, ni en expectativas, solo en él. En su amigo. En aquel pequeño dragón que alguna vez fue su asistente, y que ahora era mucho más que eso. Me alegra tenerte a mi lado, susurró, dejando que sus palabras se perdieran entre las estrellas. Y por primera vez en días, Duiligut Sparkle sonrió sin peso en el pecho. El nuevo día despuntó con un cielo despejado, iluminado por los primeros rayos dorados del sol que se filtraban por los vitrales del castillo. Una brisa suave agitaba las cortinas, mientras los ponis comenzaban a moverse por Ponyville, cada cual en su rutina diaria. Pero dentro del castillo, el movimiento tenía otro ritmo. Los preparativos habían comenzado. Spike ya estaba en pie, repasando mentalmente la lista de tareas mientras ajustaba todo. Sabía que no bastaba con que todo saliera bien. Debía salir perfecto. Desde los utensilios hasta el menú,
desde los aromas hasta la presentación. Porque si algo había aprendido de vivir con Lilith, era que cuando se trataba de la princesa Celestia, no se podía dejar nada al azar. Mientras tanto, en una sala contigua, Lilith hablaba con Starlight, repasando los detalles de la cena. No quería que pareciera una evaluación, pero ambas sabían que de algún modo, lo sería. No por obligación, sino porque los ojos de Celestia veían más allá de las palabras o los gestos educados. Ella observaba con el corazón. Spike, sin perder el ritmo, salió en dirección a la granja de Applejack. La tarde ya avanzaba y el tiempo no perdonaba distracciones. Al llegar, fue recibido por el sonido familiar de los árboles agitándose y el aroma dulce de las manzanas recién cosechadas. Lamento no poder invitarlos, dijo mientras cargaba los cestos. Al parecer será una cena más personal. Applejack, sin dejar de mover sus cascos con soltura, solo sonrió mientras aseguraba la caja con una cuerda. No te preocupes por eso. Con gusto pongo mi granito de arena si es para la princesa. Spike asintió con una sonrisa mientras encendía su fuego mágico, envolviendo los alimentos con una llama verdosa antes de enviarlos directo al castillo. Gracias, En serio. El fuego verde se desvaneció al cielo, y por un momento, el aire quedó con aroma a manzana tibia y leña. Spike se giró para marcharse, pero al ver que Applejack seguía ahí, limpiándose el sudor con el sombrero, dudó un segundo. ¿Sabes?, dijo. La granja sigue oliendo igual que siempre. A tierra, a trabajo duro, y a manzana dulce. Me alegra que algunas cosas no cambien. Applejack soltó una risa suave, golpeando el suelo con una de sus patas delanteras. Eso lo dices porque no te tocó ver la que armó la abuela queriendo pintar el granero de verde manzana el mes pasado. ¿En serio? Te juro que sí. Para refrescar el espíritu de la cosecha, dijo. Si no fuera porque Big Mac puso cara de funeral, lo habríamos hecho. Spike rió, imaginándoselo. Luego cruzó los brazos mientras miraba los surcos del campo con cierta nostalgia. Supongo que, aunque viaje mucho, siempre me gusta volver a este lugar. Tiene algo especial. Es como un recordatorio de que no importa cuán lejos vayas, siempre hay un sitio donde las raíces te esperan. Applejack lo miró de reojo, su sonrisa ahora más calmada, más sincera. Eso suena más profundo de lo que esperaba escuchar hoy. Lo digo en serio. Sé que no hemos hablado tanto últimamente, pero me alegra saber que siempre estás aquí. Como parte de eso que me hace sentir en casa. Applejack bajó la mirada, un poco sorprendida por el tono de su amigo. Pero no dijo nada por un momento. Solo se acercó y le dio un pequeño golpe amistoso con el hombro. Siempre vas a tener un lugar en esta tierra, Spike. No por lo que haces, ni por ser el asistente de Lilith, sino porque te lo ganaste. Con esfuerzo, con lealtad, y con corazón. Spike se quedó callado. Sus garras jugaron con la tierra suelta por un segundo antes de suspirar con una pequeña sonrisa. Ve con cuidado. Y dile a Celestia que estas manzanas fueron hechas con más amor que magia. Y si no le gustan, bueno, que me lo diga en persona. Trato hecho. Se despidieron con un gesto tranquilo, sin más palabras, como solo hacen los viejos amigos que se entienden sin adornos. Mientras Spike se alejaba en dirección a su Garcube Corner, no pudo evitar pensar que, a veces, los momentos más simples, eran los que más se atesoraban. Minutos después su Garcube Corner olía a vainilla recién horneada y glaseado de fresa. Spike entró justo cuando Pinkie Pie decoraba la caja del pastel con una cinta tan grande que parecía envolver un regalo de cumpleaños para un dragón gigante. Spike. Justo a tiempo. El pastel está terminado, empacado y griega.
gloriosamente delicioso. Gracias, Pinky. Si esto no impresiona a Celestia, nada lo hará. Ella le guiñó un ojo mientras empujaba con la nariz la caja hacia él. Confía en mí, este pastel tiene triple capa, glaseado de crema batida con flores cristalizadas y un toque de esencia de cereza especial. ¡Boom! Fiesta en la boca. Spike alzó una ceja, divertido. Y no me digas que lo probaste. ¿Probarlo? Lo bailé, lo soñé y le escribí una canción. Pero tranquilo, este no fue mordido, al menos no por mí. Ambos rieron. Pero entonces Pinky se acercó, mirando a los lados como si compartiera un secreto de estado. Oye, esta noche no será tan aburrida como crees. ¿Eh? ¿Lo dices por la cena? Nope. Lo digo por esto. Con un movimiento teatral, Pinky tiró de una cuerda colgante y ¡paf! Una pancarta cayó desde el techo. En ella, con letras brillantes y una silueta dramática, se leía: la gira ecuestre de disculpa de la humilde y penitente Trixie Spike. Parpadeó, sorprendido. Trixie. ¿Otra vez? No había desaparecido después de su último número en Canterlot. Volvió. Con show, fuegos artificiales y toda la cosa del perdón. Al parecer quiere dar su gran espectáculo de disculpas, hoy en la noche. Justo cuando ustedes tienen la cena. Spike alzó una ceja, escéptico. Vaya coincidencia, o destino. Canturreó Pinky mientras sacaba confeti de sus orejas. Quién sabe, tal vez esta noche termines comiendo pastel, o deteniendo fuegos artificiales mágicos descontrolados. Mi Pinky sentido ha estado haciendo tic 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 todo el día. Y cuando eso pasa, algo explota. Literal o emocionalmente. Eso no me tranquiliza en lo más mínimo. Solo prepárate para partir las rebanadas, señor guardián, dijo, parándose firme y dándole un saludo exagerado con una espátula de pastel. Spike suspiró, tomando la caja con cuidado. Gracias por el pastel, y por el presentimiento. Pinky se acercó a su oído y susurró con una sonrisa tan amplia como inquietante. Esta noche huele a sorpresa, vergüenza, mentiras, y un poquitín de tensión. Spike la miró con una ceja arqueada. ¿Eso también te lo dijo tu Pinky sentido? No. Ella giró sobre sí misma, alegre como siempre, eso me lo dijo el glaseado. Estaba particularmente inquieto hoy. Spike parpadeó. Voy a fingir que eso tiene sentido. Pinky le dio una palmada en la espalda, dejándole una marca de harina. No lo tomes en cuenta, pastelito. Solo asegúrate de tener una servilleta lista. Y no olvides. El pastel está tal y como lo pediste. Extra dulce. Extra dramáticamente dulce. Spike se quedó quieto un segundo. Luego negó con la cabeza, sonriendo mientras se alejaba por el camino de regreso. Probablemente no necesite pastel arrojado al aire esta noche, murmuró para sí. Probablemente. La tarde comenzaba a teñir el cielo de naranjas suaves, mientras el castillo tomaba vida con los preparativos. Las mesas ya estaban dispuestas, cada detalle colocado con esmero. Servilletas dobladas al estilo real, velas encantadas flotando con una tenue luz cálida gracias a la magia de Doylity en el centro del salón. Una escultura de hielo en forma de fénix entrelazadas, se mantenía firme por el momento. El joven dragón, con su delantal aún puesto y una lista flotando a su lado, se encontraba acomodando las flores que Flutter se había entregado esa mañana. Sonrió para sí mismo. Todo iba según lo planeado. Hasta que escuchó los pasos conocidos. Doylity saludó con una sonrisa al verla cruzar la puerta. Justo a tiempo para una última revisión mental, ¿eh? Pero al verla de cerca, la sonrisa se le desdibujó un poco.
Sus orejas estaban bajas, su ceño, apenas fruncido, delataba una mezcla de nerviosismo y frustración. ¿Todo bien?, preguntó él, dejando la flor entre los jarrones. Pareces como si Pinkie te hubiese leído el destino en la crema batida. Dwight suspiró profundamente. Hice lo que me sugeriste, lo de que Starling te invite a una nueva amiga para la cena. Ajá, y... Dwight dudó, como si tuviera que encontrar la forma más suave de decirlo, pero al final solo lo dejó salir. Se hizo amiga de Trixie. Spike parpadeó. La gran y poderosa. Un segundo de silencio incómodo. Trixie, repitió él, más para sí que para ella. Este día tiene muchas coincidencias. Dwight entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Spike solo suspiró, caminando hacia el centro del salón con los brazos cruzados. Nada importante. Solo que, hay carteles por toda Ponyville anunciando su gran regreso esta misma noche. Una función. Una disculpa pública. Lo de siempre. Dwight chasqueó la lengua con cierta frustración. No puedo creerlo. De todas las ponis que pudo conocer. Dwight, interrumpió Spike con suavidad, si Starling se hizo amiga de ella, debe haber una razón, ¿no? Ella no respondió enseguida. Trixie puede ser, bueno, egocéntrica. Drástica. Pero, puede que haya cambiado. Tal vez no como tú esperabas. Pero si Starling vio algo en ella, no podemos ignorarlo. Aunque eso nos mete en una cena diplomática con potencial para desastres. Gruñó Dwight entre dientes. Spike encogió los hombros. He estado en cenas peores. Ella bufó suavemente, pero la sombra en sus ojos no desapareció. Solo espero que Celestia no lo tome como una burla. Spike se acercó y le dio un leve codazo amistoso. O puede que lo tome como una señal de algo mejor. Una prueba de que incluso las amistades más inesperadas, también cuentan. Dwight lo miró, más tranquila. Aún preocupada, sí, pero con menos peso sobre los hombros. Supongo que ya no hay vuelta atrás. Spike se encogió de hombros mientras acomodaba los cubiertos flotando con la magia de Dwight. Exacto. Solo hay que esperar. Digo, cada quien elige a sus amistades. Aunque, bueno, algunos de los míos intentaron matarme al principio, y mírame ahora. Dwight giró lentamente la cabeza para mirarlo, arqueando una ceja. ¿De verdad estás usando eso como consuelo? No estoy diciendo que sea un método infalible, dijo él con una media sonrisa, pero al menos no miento. Algo bueno salió, ¿no? Dwight bufó suavemente, sin poder evitar que una sonrisa le temblara en las comisuras. Eres imposible, y tú nerviosa. Así que estamos iguales. Fue entonces, justo mientras el sol comenzaba a esconderse por el horizonte y la luz dorada se colaba entre los vitrales del castillo, que un sonido profundo resonó por los pasillos. Un golpe firme y claro en las puertas principales. Ambos miraron en esa dirección. Spike, con una expresión neutra, giró la cabeza hacia Dwight. Bueno, ese fue un buen redoble. Ella tragó saliva. ¿Será Celestia? ¿O Starling, acompañada de una totalmente nueva, reformada, nada explosiva y sin ego, Trixie? El silencio se hizo incómodo por un segundo. Spike suspiró, se enderezó y comenzó a caminar hacia la entrada. Vamos, levanta los ánimos. ¿Qué podría salir mal? Dwight lo miró con una mezcla de escepticismo y resignación, justo antes de seguirlo. No lo sé, murmuró mientras caminaban por el pasillo principal. Quiero confiar en Trixie, realmente quiero, pero hay algo en ella que simplemente me hace pensar en todo lo que podría salir mal esta noche.
Relájate, dijo Spike, ajustando su capa mientras flotaban a su alrededor los últimos arreglos decorativos. Planeé cada detalle. La entrada, la ambientación, la comida favorita de Celestia, incluso la escultura de hielo en forma de fénix. Dudo mucho que se me haya olvidado algo. Dwight lo miró como si quisiera creerle. Él, con una sonrisa segura, colocó sus garras sobre las puertas del castillo y, con un gesto elegante y confiado, las abrió de par en par. Y entonces, se detuvo. Dwight se asomó por detrás de él, esperando ver a Celestia, Starlight, o incluso a Trixie con su capa ridículamente dramática. Pero no fue ninguno de ellos. Allí, de pie bajo el umbral, con la luz del atardecer dibujando su silueta con tonos fríos, se encontraba Luna. Su porte era sereno. Su mirada, templada, pero afilada. Su presencia llenaba el vestíbulo con un aire que no se podía ignorar. Era como si la noche misma se hubiera adelantado un par de horas solo para entrar con ella. Nadie dijo nada. Ni un suspiro. Hasta que, detrás de la alicornio azul, una voz cálida rompió el silencio. Espero que no lleguemos muy tarde, dijo Celestia, saliendo con una sonrisa radiante y un andar ligero, como si su sola presencia buscara equilibrar la tensión. Spike tragó saliva. Princesas, inclinó la cabeza apresuradamente, intentando recuperar el aplomo mientras sus ojos pasaban de una a otra. Es un honor tenerlas a ambas en el castillo, realmente me alegra que hayan podido venir. Oh Spike, creí que no deberíamos tratarnos cortésmente entre nosotros. Aquí solo estamos nosotros, respondió Celestia con gentileza, notando el nerviosismo en su alumno, pero no diciendo nada más al respecto. Su mirada se posó brevemente en Luna antes de volver a Spike con una amabilidad inquebrantable. Después de todo, no podíamos perdernos una cena como esta, ¿verdad? Luna dio un paso adelante, su expresión tan serena como distante. Una cena que, hasta hace muy poco, desconocía por completo. Dwight ladeó las orejas con incomodidad. Spike parpadeó. Abrió la boca para responder, pero Luna continuó, sin darle espacio. Menos mal que Celestia pensó en mencionarlo, añadió, su tono perfectamente educado, pero con una tonalidad que dolía más que cualquier grito. No fue con mala intención, yo solo pensé que estarías ocupada. Intentó decir Spike, alzando una garra ligeramente. Luna solo lo miró. Por supuesto. Después de todo, soy la princesa de la noche. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo, si no es estar sola, en mi torre, sin saber que se está celebrando una ocasión como esta en el mismo castillo donde reside mi alumno? Sus palabras fueron suaves. Ni frías ni hirientes. Pero cada una pesaba como piedra mojada en el estómago. Spike bajó la garra lentamente. Tienes razón, debí decirte, admitió en voz baja. Oh, no hay necesidad de disculpas, respondió Luna con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Estoy aquí ahora. Solo me preguntaba si habría algún lugar designado, o si también debo encontrarme una silla por mi cuenta. Dwight intervino rápidamente. No, claro que no. Ya están los asientos preparados. Y, bueno, agradecemos que estés aquí, Luna. De verdad. Luna sintió con cortesía. Lo imagino. Spike se forzó a mantener la compostura mientras se giraba y hacía una seña para que pasaran. Su sonrisa había perdido algo de su brillo, pero seguía en pie. Celestia, al pasar junto a él, se inclinó apenas lo suficiente para susurrarle al oído. Su tono fue suave, casi un suspiro. No lo parece, pero sí está molesta. Spike tragó saliva y bajó un poco la mirada, sosteniendo aún la puerta abierta con una garra. Todo pasó tan rápido, murmuró.
entre lo que vivimos en las tierras dragón, el regreso a Ponyville, retomar la rutina, ayudar con la cena, supongo que, simplemente olvidé decirle que habíamos vuelto. Celestia no respondió enseguida. Solo lo observó con esa serenidad suya que no necesitaba juicio para pesar. Spike forzó una media sonrisa, buscando algo de consuelo en esos ojos dorados. Pero ¿no crees que eso la haya molestado de verdad, cierto? Celestia ladeó ligeramente la cabeza, como si meditara su respuesta antes de dejar escapar otro suspiro tenue, cargado de significado. Si esta noche piensas arreglar eso, no será fácil, ya sabes como ella, y seguro que tú lo sabes más que nadie. Spike bajó las orejas, sintiendo el peso de esa verdad como si una piedra se hubiera deslizado sobre su pecho. Y sin más palabras, Celestia siguió los pasos de su hermana hacia el interior del castillo. Spike se quedó un segundo más allí, viendo cómo la luz anaranjada del atardecer se desvanecía en los muros del vestíbulo, hasta que el silencio lo empujó a cerrar las puertas tras de sí. La cena no había comenzado todavía, pero la noche ya había empezado. La mesa del comedor estaba impecable. Los manteles bien planchados, la vajilla reluciente y los platillos perfectamente alineados según el protocolo real. Todo estaba en su lugar, excepto los ponis. Spike miró de reojo a su alrededor. Celestia, como siempre, mantenía un aire de serenidad inquebrantable, como si nada pudiera perturbar su paz interior. Duiligut, por otro lado, trataba de sonreír, pero sus ojos regresaban una y otra vez a la entrada, esperando. Y Luna no decía una palabra. Estaba sentada con la espalda erguida, las alas plegadas con disciplina y la mirada fija en su plato aún vacío. Ni una queja. Ni una palabra. Pero su silencio pesaba. Spike intentó leer sus expresiones, buscar algún gesto que le diera una pista, pero era como si Luna se hubiera convertido en una estatua de mármol azul. Inmutable. Recordó algo que Shinny Marmor le había dicho alguna vez, en tono de broma mientras bebían limonada en el Imperio de Cristal. Algún día sabrás lo aterrador que puede ser una yegua. Recordó las palabras de Shinny Marmor en una vieja conversación. En ese entonces le parecieron una exageración. Ahora, tenían más sentido del que quisiera admitir. Fue un breve segundo, pero Luna levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Spike, y él reaccionó como si hubiera tocado una superficie hirviendo. Rápidamente apartó la vista de inmediato, fingiendo que notaba algo interesante en los candelabros del techo. Carraspeó, buscando una salida a esa incomodidad. No es raro que no hayan llegado aún. Quizás Starling se entretuvo ayudando a su nueva amiga a arreglarse, dijo, forzando una sonrisa. Duiligut soltó un suspiro bajo, sin apartar la vista de la puerta. Sí, yo también estoy empezando a preocuparme. Spike notó cómo incluso ella se removía ligeramente en su asiento, como si una parte de ella deseara levantarse e ir a buscarla. Y eso solo añadía más presión. Seguro está en camino, intentó calmarla, aunque ni él mismo lo creía del todo. Tal vez, están decidiendo qué sombrero usar o algo así. Duiligut no respondió. Solo asintió con lentitud, pero su expresión no se alivió. Spike, mientras tanto, suspiró por dentro. Aún no llegaban todos los invitados, y ya se sentía como si la cena se le estuviera saliendo de control. Bien, iré a servir los platos antes de que se enfríen, dijo Spike, usando su mejor voz de anfitrión, mientras se levantaba de su asiento. No hay prisa, respondió Celestia con una sonrisa gentil. Podemos empezar cuando estemos listas. Giró entonces hacia su hermana, con ese tono de conversación relajada que siempre usaba para disolver la tensión. ¿Y tú, hermana? ¿Te gustaría empezar a probar algo?
Luna giró lentamente su mirada hacia ella, y con un tono suave, casi imperturbable, respondió: «Oh, sí». Aunque, pensé que mis gustos no eran tan memorables como para ser considerados en cenas espontáneas. El silencio cayó por un segundo. Uno breve, pero lo suficiente para que Spike sintiera como su estómago se retorcía un poco más. Dwight también lo notó, y casi al instante, se levantó del asiento con una excusa improvisada. «Vamos, Spike. Ayúdame con los platos principales». Él asintió, aliviado, y la siguió hasta la cocina. Ya dentro, mientras la puerta se cerraba tras ellos y el murmullo de la cena quedaba atrás, Spike dejó escapar un suspiro contenido. «Vale, esto está siendo peor de lo que imaginaba. Ni siquiera he probado bocado». Dwight no respondió de inmediato. Solo caminó hacia una de las estanterías de la alacena, como si buscara algo, o quizás las palabras correctas. Finalmente, se giró hacia él. «Spike, necesito que hagas algo por mí». El dragón la miró, entre sospechoso y agotado. «Si es otro hechizo con matemáticas, voy a gritar». Dwight suspiró, divertida a pesar de todo. «No. Solo quiero que hables con ellas». «¿Qué?» «Voy a buscar a Starlight. Ya se tardó demasiado». Spike entrecerró los ojos. «¿Y quieres que me quede solo con las princesas?» Con Luna, Dwight apretó los labios, claramente incómoda. Es una de esas raras veces donde, honestamente, sí, quisiera estar sola. «Solo unos minutos. Te prometo que seré rápida». Spike retrocedió un paso, como si intentara literalmente salirse de la conversación. «No, no, no, mira mi cara. ¿Ves esto? Esta es mi cara de no quiero hacer esto». «Por favor», insistió Dwight, dando un paso al frente, su voz casi suplicante. «Yo también estoy quedando mal en todo esto, solo necesito un poco de tiempo». «¿Y qué quieres que haga yo?» «Entretenlas». «Exacto, solo por un rato, por favor. Les das conversación, hablas de, no sé, de lo que hiciste en la Tierra Dragón, o el avance de tu fuego. Cualquier cosa que no sea el hecho de que media mesa está vacía». Spike se lo pensó. Luego se miró las vendas en los brazos. Suspiró, y dejó caer las garras en su rostro como si acabaran de caerle todos los problemas de la noche de golpe. «Muy bien, veré cómo ganar tiempo. Tal vez, puedo hablar del clima, o del eclipse, o del misterioso arte de no hablar del elefante en la habitación». Dwight sonrió con culpa. «Gracias, Spike. En serio». Y sin más, desapareció con un destello de magia violeta. Spike parpadeó. Y ahí quedó. En una cocina demasiado silenciosa. Solo él, y al otro lado de la puerta, dos princesas esperando algo. Lo que fuera. Las puertas de la cocina se abrieron con un suave rechinar, y Spike apareció cargando 3 platos sobre una bandeja de plata. Su andar era firme, pero sus pupilas iban y venían como si escanearan el aire mismo. «Vamos, Spike. No es la primera vez que Luna se enoja, ¿o sí? Bueno, tal vez no así. Tal vez esto sí sea nuevo. Perfecto. Todo es perfecto». Llegó a la mesa, dejó cada plato frente a su respectiva comensal con una sonrisa cuidadosamente armada. Dwight fue a resolver un pequeño contratiempo, dijo con la mejor naturalidad que pudo fingir. «Pero volverá pronto. Por lo mientras, pensé que podríamos comenzar. No quiero que la comida se enfríe, y seguro ustedes también tienen cosas importantes que hacer esta noche, ¿no?» Una pausa. Luna bajó los ojos lentamente al plato servido, pero no dijo nada.
Solo el leve brillo de su magia envolvió los cubiertos, y eso fue suficiente para que Spike contuviera un suspiro de alivio. Celestia, viendo el ambiente delicado, intervino con sutileza. Duilid me comentó que estuvieron en las tierras de los dragones. Que hubo algo peculiar. Un cetro, si no me equivoco. Pero imagino que no fue lo único. El llamado del señor dragón es algo que ni mi hermana ni yo terminamos de comprender del todo. Spike, con el tenedor a medio camino, se detuvo. Sus hombros se relajaron un poco, pero solo porque ahora la incomodidad venía desde otro ángulo. Sí, fue un llamado. Dejó los cubiertos, sabiendo que la comida ahora tendría que esperar. No fue una invitación cualquiera. Fue una especie de convocatoria ancestral. Instintiva. Algo que no puedes ignorar, aunque no lo entiendas del todo. Sus palabras empezaron a fluir mientras miraba el reflejo del vino de uva en su copa. En teoría, era para encontrar al nuevo señor dragón. Pero, no era solo eso. No era una competencia. Era una prueba de esencia. Levantó la mirada, encontrándose con la atención de ambas alicornios. Y yo, no sabía si debía estar ahí. Ni si debía levantar el cetro. Pero lo hice. Porque nadie más quería algo más que poder. Y. Supongo que eso fue lo que cambió las reglas. Luna bajó su copa, la posó con cuidado sobre la mesa y lo miró con esa calma medida que solo los siglos otorgan. Entonces, supongo que lograste el título de señor dragón, comentó sin sorna, pero sin entusiasmo. Spike asintió lentamente, pero su mirada se perdió por un momento en el reflejo de la sidra de manzana. Sí, en teoría. Lo obtuve. Toqué el cetro, me reconoció, y lo sostuve en mis garras. Todo el poder de la horda estaba a mi disposición. Suspiró, con una sonrisa cansada. Pero también lo dejé ir. Luna ladeó la cabeza, pero fue Celestia quien entrecerró ligeramente los ojos, curiosa. ¿Lo dejaste ir?, repitió con suavidad. No fui el único con algo diferente que ofrecer, respondió Spike, con un tono más animado. Hubo otra dragona. Se llama Ember. Una guerrera increíble, pero también alguien que no pensaba como los demás. Que no buscaba imponer miedo ni reclamar gloria. Solo quería que todo cambiara. Como yo. Hubo un silencio. Celestia lo estudiaba. Sus palabras eran sinceras, pero el peso detrás de ellas no se perdía en su mente. Y decidiste confiarle el cetro, murmuró la princesa solar. Spike asintió. Sí. Lo devolví a quien le pertenece. Y ella lo tomó. Eligió tomarlo. No porque yo lo pidiera, sino porque era lo correcto. Usó la cabeza. Y, a decir verdad, tener el cetro significa quedarme a liderar a los dragones, y yo no podía hacer eso, por eso tomé esa decisión. Celestia observó a su hermana unos segundos antes de asentir lentamente, esbozando una sonrisa honesta. Si eso es cierto, entonces las tierras dragón estarán en buenas garras. Eso creo. Luna, por su parte, había mantenido el silencio. Su expresión parecía haber cedido un poco, como si finalmente aceptara que el relato de su alumno era legítimo. Y aún así, lo hiciste bien, Spike, dijo con voz templada. Supongo que era de esperarse, de ti. El dragón parpadeó. Por un instante creyó que ese era el final de la tensión. Pero entonces Luna ladeó la cabeza sutilmente, su mirada afilada, casi casual. Aunque, dime, ¿cómo conociste a Ember? Spike parpadeó. No se lo esperaba. O al menos, no tan pronto. Se incorporó ligeramente, acomodando su postura como si con ello pudiera encontrar una mejor respuesta. Bueno, empezó. Fue al llegar a las tierras dragón.
Estaba explorando los alrededores cuando me la topé. ¿Te la topaste?, repitió Luna con un tono tan suave que parecía humo, aunque cada palabra estaba perfectamente afilada. Así de simple. Spike tragó saliva. No sabía si el ambiente se había vuelto más denso por la conversación, o porque el aire se había cargado con algo más. Una expectativa oculta. No fue tan simple, en realidad. Ella me sorprendió. Pensé que sería como los demás, pero en ver era distinta. No gritaba, no rugía sin motivo, observaba. Y cuando hablaba, usaba más la cabeza que los colmillos. Los ojos de Luna se entrecerraron levemente, no por molestia, sino por atención. Una rareza, para un dragón, comentó, como si no fuera obvio que pensaba exactamente eso. Spike asintió, casi aliviado de que no lo interrumpiera. Sí. Y creo que por eso la noté. En un lugar donde pensar era casi un tabú, ella se detenía a cuestionar todo. Y aún así, nadie la tomaba en serio. ¿Y tú sí?, preguntó Luna, con esa misma voz templada, como si fuera una simple consulta académica. Pero no lo era. Estaba leyendo cada gesto, cada leve movimiento de sus cejas o garras. Spike dudó. Luego, asintió. Sí. Supongo que me vi reflejado en eso. Celestia no dijo nada de inmediato. Mantuvo esa sonrisa que solo los siglos podían esculpir. Serena, diplomática, pero no del todo ingenua. Había algo en el tono de su hermana, algo en la manera en que sus palabras sonaban suaves, pero con un filo bajo la superficie. No era simple curiosidad. Era otra cosa. Y ella lo sabía. Sin decirlo, Celestia giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para lanzar una breve mirada hacia Luna. Una advertencia muda. No porque creyera que Spike no pudiera manejar la conversación, sino porque sabía por qué su hermana preguntaba tanto. Esto no era por política. No era por estrategia. Era personal. Pero Luna no pareció tomar el gesto. O tal vez sí, y simplemente lo ignoró. Seguía sentada con esa postura elegante, sus cascos juntos, la mirada fija en Spike como si intentara leer más allá de sus palabras. Su copa descansaba intacta sobre la mesa, olvidada. Y eso, viniendo de Luna, era una señal clara de que algo la tenía alterada. Curioso que lo digas con tanta claridad, murmuró, como si solo comentara al margen. Spike parpadeó, confuso. Perdón. Nada importante, dijo ella, muy calmada. Demasiado calmada. Celestia suspiró en silencio. Era lo mismo de siempre. Su hermana podía ser sabia, severa, pero cuando algo tocaba sus emociones, cuando se sentía apartada, ignorada o desplazada, se comportaba como cuando era joven. Como cuando no soportaba ver a su hermana recibiendo toda la atención. Como cuando deseaba que alguien, quien fuera, la eligiera a ella primero. Y en este caso, ese alguien parecía ser Spike. La alicornio solar se recostó un poco hacia atrás, como si su gesto reflejara un pensamiento cansado. Esto empieza a parecerse al berrinche de una potrilla, aunque, por supuesto, jamás lo diría en voz alta. Solo lo pensaba. Y quizás, solo quizás, lo dejaba ver en el leve aleteo de sus alas, en la manera en que giraba su copa con un hechizo perezoso, mientras dejaba que su hermana siguiera hablando. Porque era claro que Luna no estaba buscando información. Estaba buscando algo más. Celestia, notando cómo Spike enredaba su cola con sutil incomodidad, decidió intervenir. Su tono fue suave, casi despreocupado, como quien comenta el clima en medio de una tormenta. ¿Crees que Dwight se tardará mucho más?, preguntó, sin mirar directamente a nadie, observando el borde de su copa. Spike, aún con el tenedor en la mano, suspiró. No lo sé,
admitió sin rodeos. Ni siquiera sé dónde está Starlight ahora mismo. Supongo que fue a buscarla. Pero no creo que vuelvan rápido. Su voz, aunque firme, tenía un matiz resignado. Como si en ese momento entendiera que lo habían dejado solo en la mesa con las dos gobernantes más influyentes de Equestria, y la más molesta con él justo ahora. Hubo un segundo de eco incómodo. Un breve clic del reloj de pared que marcó lo que ningún otro se atrevió a decir. Qué raro, pensó Spike. En otra ocasión, esto no se habría sentido así. En otra ocasión, una comida con las princesas habría sido algo memorable, especial. Pero ahora, parecía más bien un juicio donde él era su propio abogado. Quizás debería disculparse. Tal vez eso cambiaría el curso de esta escena, pero ¿por qué? Por no escribirle. Por no volver antes. Miró a Luna de reojo. No entiendo lo que piensa, se dijo. Su mente buscaba rutas, soluciones, salidas. Enrolló más su cola bajo la mesa, como si eso pudiera contener la incomodidad en su estómago. Bueno, dijo de pronto, intentando sonar animado. Supongo que, al menos la comida no se enfría. La preparó Applejack con entusiasmo, así que espero que les guste. Aún falta el pastel que le encargué a Pinkie, si quieren, puedo servir una rebanada para cada una. Así, pueden probarlo mientras tanto. La mención del pastel fue como una brisa tibia en el ambiente. Celestia alzó las cejas, casi brillando con entusiasmo. ¿Pastel? Oh, eso suena tentador. Incluso su sonrisa volvió a ser genuina. El tipo de sonrisa que salía cuando algo realmente la alegraba. Pasteles incluidos. Luna, sin embargo, no parecía tan interesada. Su copa seguía sin vaciarse. Su comida, apenas tocada. Solo murmuró un escueto. Tal vez después, y aunque sus palabras eran simples, el peso con el que cayeron sobre la mesa fue notorio. Spike tragó saliva. Supuso que debía buscar otra jugada. Pero, con suerte, la dulzura del pastel no sería lo único que aligerara la tensión esa noche. Spike regresó con la bandeja entre sus garras, equilibrándola con el mismo cuidado con el que un escultor sostiene su obra más delicada. Las vendas en sus manos crujieron un poco al ajustar el peso, recordándole que aún no sanaban del todo. En la mesa, el pequeño fénix de hielo comenzaba a inclinarse hacia un lado, deformándose lentamente bajo el calor de la chimenea, como si estuviera a punto de renacer. Este pastel lo preparó Pinkie Pie, comentó con una sonrisa algo tensa. Así que, si les parece demasiado dulce, ya saben quién es la responsable. Celestia sonrió con ese brillo en los ojos tan característico suyo, como si ya supiera que iba a disfrutarlo antes de siquiera probarlo. Pero Luna ya había dicho que no. Aún así, Spike dejó suavemente una rebanada frente a ella. No fue descuido, fue una elección. Porque aunque su negativa había sido clara, no hacerlo, habría sido peor. Lo sabía. Había aprendido que a veces, con Luna, el silencio era solo una puerta entornada, no cerrada. Luna observó el plato sin decir nada. Lo miró a él, luego al pastel. Spike desvió la vista con rapidez, pretendiendo concentrarse en la bandeja mientras servía la suya. Celestia, en cambio, ya estaba probando el suyo. Absolutamente exquisito, declaró. Estas manzanas son de la cosecha de Suete Polacres, ¿verdad? Ajá, asintió Spike, mientras probaba la suya. Aunque creo que Pinkie se pasó con el azúcar esta vez. Luna dio un pequeño bocado. Lo sostuvo en su boca, como si analizara sus componentes como alquimista en pleno experimento. Demasiado dulce para mi gusto, dijo finalmente.
Sí, creo que se le fue un poco la pezuña, respondió Spike, encogiéndose de hombros. Aunque es curioso, porque la tarta no iba a ser parte del plan inicial, solo apareció. Como todo con Pinky. Silencio. Solo el sonido leve de cubiertos sobre porcelana. Spike tragó saliva. Respiró hondo. Ahora o nunca. Princesa Luna, comenzó. Ya que Dwight se está tardando, y su hermana está bastante ocupada con el pastel, miró de reojo a Celestia, quien ya iba por el tercer pedazo y preparaba el cuarto con la compostura de quien no se disculpará por ser feliz. ¿Le gustaría que le muestre un poco el castillo? Luna alzó una ceja. Un recorrido. Nada muy elaborado. Es pequeño, pero hay cosas interesantes. La sala del mapa, la biblioteca nueva, un jardín que creamos hace poco. Hizo una pausa, sin sonar suplicante pero sí esperanzado. Tal vez le guste. Celestia levantó apenas la mirada de su pedazo recién cortado, con media sonrisa. No suena mal, comentó como quien bendice la idea sin imponerla. Luna lo miró largo rato. A él. A sus vendas. A su tono de voz. No era una invitación política. Era personal. Casi íntima. Finalmente, asintió. Un recorrido no suena tan mal. ¿De verdad? Repitió Spike, sorprendido. Después de todo, añadió Luna, poniéndose de pie con la elegancia que la caracterizaba, es mejor eso que ver a mi hermana devorar la despensa entera. Celestia, sin molestarse en ocultarlo, cortó un pedazo más. Con la delicadeza de una princesa y el entusiasmo de una potrilla en su cumpleaños, llevó la rebanada a sus labios. Cada uno encuentra su armonía a su manera, murmuró con una sonrisa, probando otro bocado. La mía, al parecer, está entre capas de crema y manzana. Spike no pudo evitar soltar una risita suave. Luna simplemente negó con la cabeza. Si con eso encuentras paz, hermana, entonces que el pastel sea tu trono por esta noche. Celestia levantó una ceja, divertida, mientras observaba cómo su hermana comenzaba a caminar junto a Spike hacia el pasillo lateral. No hizo intento alguno por seguirlos. Solo los acompañó con la mirada, mientras daba otro bocado con satisfacción. Y así, entre el murmullo apagado de sus pasos sobre el mármol y el crepitar lejano de la chimenea, Luna se alejó junto a su alumno, mientras Celestia quedaba en la sala, reinando sobre una montaña de rebanadas, tan feliz como un alicornio en secreto puede estar cuando nadie la juzga, por disfrutar algo tan simple como un buen postre. Los pasillos del castillo se alargaban en silencio, apenas iluminados por la tenue luz mágica de los cristales incrustados en las paredes. No eran fríos, pero tampoco cálidos. Más bien, tranquilos. Como un susurro prolongado entre muros nuevos. Luna avanzaba a su lado, con el ritmo sereno de quien ha caminado castillos durante siglos. Sus ojos se detenían en detalles pequeños. Una vidriera, una alfombra, una puerta con un símbolo grabado. Así que, este es el castillo de la princesa de la amistad, murmuró, su voz como una reflexión en voz alta. Me cuesta creer que surgiera de la nada. Spike dejó escapar una risa breve, casi nostálgica. Cuando lo dices así, suena como si lo hubiéramos plantado, comentó, mirando de reojo el techo alto. Pero sí, aquí está. Sus pasos se detuvieron por un momento, y con una media sonrisa, añadió. Un castillo mágico, de cierta forma. Aunque no fue fácil adaptarse. Dejar la biblioteca, bueno, era como dejar atrás una parte de nosotros. Pero supongo que ya era hora de un cambio. Se estiró lentamente, dejando que sus hombros se relajaran tras tanto tiempo tenso. Las vendas blancas en sus garras se asomaron con suavidad bajo el pliegue de sus escamas. No parecían recientes, pero tampoco antiguas.
Eran un recordatorio de algo que no había sanado del todo, de algo que aún hablaba por él. Luna no apartó la vista. ¿La razón de esas vendas?, preguntó con un tono que no acusaba, pero tampoco permitía evasivas. Debo suponer que el desafío fue más que solo pruebas, ¿no? Sus pasos los habían llevado ya al pasillo de las habitaciones. Extenso, silencioso, decorado con pequeños tapices y cristales que brillaban con luz tenue. Pero ninguno de los dos parecía prestarle atención al entorno. El peso de la conversación eclipsaba la arquitectura. Spike soltó una breve exhalación, no una risa, pero tampoco un suspiro. Algo entre ambas cosas. No entré en detalles, porque no es fácil hacerlo. Dio un paso más lento, dejando que sus garras rozaran el suelo pulido. Llegar como si nada ante los tuyos, ya sabía lo que venía. Sabía que no iban a recibirme con los brazos abiertos. Y aún así, hizo una pausa, buscando palabras. Aún así, dolió. No físicamente, no del todo. Era como escuchar un eco que ya conocías, pero que no dejaba de golpear. Luna bajó ligeramente la mirada, pero no interrumpió. Lo escuchaba. Y esa era la parte más difícil, y también, la más importante. Lo irónico, continuó Spike, alzando la vista con media sonrisa amarga, es que solo, cuando lo demostré, solo ahí me aceptaron. Después de todo, parece que las acciones sí pesan más que las palabras. Miró sus garras vendadas. No como quien lamenta una herida, sino como quien recuerda el momento en que decidió no retroceder. Detuve el cetro de Heliotropo. Sus palabras fueron bajas, apenas por encima de un murmullo. Y con eso, todo cambió. Luna lo miró en silencio, y por un segundo, no hubo juicio en sus ojos, sino una sombra de respeto. O tal vez algo más profundo, algo que no podía ni quería nombrar todavía. Spike se quedó en medio del pasillo, entre la tenue luz que se filtraba por los ventanales altos, y las sombras que los tapices proyectaban en el suelo. Pero bueno, murmuró, encogiéndose de hombros, no es como si quisiera andar dando lástima. No es lo mío. A pesar del tono ligero, sus ojos no mentían. Había cansancio ahí. Un tipo de cansancio que no venía solo del cuerpo. Se giró y señaló el pasillo en línea recta. Todas las puertas son iguales. Por eso les pusimos carteles, añadió, como si esa trivialidad sirviera para aligerar el momento. Luna se detuvo junto a él, observando cada puerta con atención teatral. Inclinó ligeramente la cabeza, como quien examina vitrales antiguos en una galería olvidada. Hasta que una sonrisa traviesa curvó la comisura de sus labios. La cueva del dragón, leyó en voz baja, arqueando una ceja. Debí imaginar que esta era la de Doilit, no. Su tono juguetón no engañaba a nadie. Spike soltó una pequeña risa nasal, algo que rara vez se le escapaba. Ajá, claro, dijo, devolviendo la mirada con resignación. Aunque no hay nada ahí. Seguro hay otras cosas más interesantes. El Kutiemag, por ejemplo, pero su voz perdió fuerza al ver que Luna seguía mirando la puerta, con una expresión difícil de leer. No parecía particularmente interesada en el mapa mágico. Más bien, se cruzó de brazos y giró un poco el cuello, como quien no ve razón para retirarse. ¿Qué?, preguntó Spike, ladeando la cabeza. Me lo imaginaba diferente, dijo Luna con ligereza, pero no se alejó. Aunque, no parece muy custodiada para ser la guarida del dragón. Spike cruzó los brazos, un tanto incómodo por cómo se desarrollaba la conversación. No era el tema en sí, sino la sensación de estar tan expuesto, de repente. Se encogió un poco de hombros. No hay nada interesante dentro. Solo una cama, algunas cosas personales.
Nada genial, pero Luna no se movió. ¿Y si quiero ver tu cuarto?, preguntó, sin rodeos. No lo dijo con tono desafiante ni inquisitivo, sino como quien busca observar un reflejo del otro más allá de sus palabras. Spike se quedó en silencio por un segundo. Y Luna lo notó. Claro que lo notó. Spike dudó. Y Luna, perceptiva como era, captó el gesto. Oh, vamos, ¿me dirás que guardas cosas que los demás no deben ver? Alzó una ceja. Ahora me has dado aún más curiosidad, dragón. Spike miró la puerta, luego a Luna. No había juicio en sus palabras, pero sí una pequeña provocación. Una curiosidad genuina, envuelta en ese aire nocturno que siempre parecía envolver a la princesa. Spike bajó la vista, suspirando con resignación. Solo mis pensamientos, respondió con voz baja, mientras giraba el pomo. La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando una habitación más sencilla de lo que Luna había esperado. Nada de fuego ni joyas relucientes. Solo una cama, un par de estanterías, algunos recuerdos colocados con cuidado, y una ventana que dejaba entrar la luz de la luna. Luna no entró de inmediato. Se quedó en el umbral, observando. Su mirada se deslizó hacia las vendas en las garras de Spike cuando cruzó al interior primero, y aunque no dijo nada, esa pausa bastaba para mostrar que lo estaba viendo, no solo mirando. Y por primera vez desde que inició el recorrido, algo pareció asentarse en su expresión. No era burla. No era duda. Era comprensión. El suave vaivén de la cortina dejaba entrar la brisa nocturna, que acariciaba el interior del cuarto con una calma inusitada. El cielo estrellado asomaba por la ventana entreabierta, como si quisiera ser testigo también de lo que ocurría en ese espacio silencioso. Luna entró con paso firme, pero sus ojos se suavizaron al recorrer el cuarto. No era lo que había imaginado, pero tampoco sabía qué esperaba ver. Había dos camas. Una, grande, con las cobijas acomodadas con ese descuido típico de quien no está acostumbrado a hacerlas. La otra, más pequeña. A un costado. Apartada. Como un recuerdo que nadie se atreve a tirar, pero tampoco a tocar. No tenía por qué estar ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Luna no dijo nada al principio. Solo avanzó en silencio, observando la estantería de cristal que ocupaba una esquina del cuarto. Y ahí estaban. Armaduras. Algunas relucientes, otras gastadas. Todas testigos de algo. La primera era burda, con remaches visibles y metal opaco abollado y tonos verdes que llevaban tiempo sin quitar. Su armadura que portó cuando la reina cambiante apareció, aquella que había usado cuando todo era nuevo y el mundo parecía aún más grande que él. La segunda brillaba con un tinte azulado, la armadura de cristal reluciente, que le dieron durante los juegos de Equestria. El reflejo de la gloria, del orgullo ajeno depositado en un joven dragón que aún no sabía si merecía tanto. La tercera tenía un toque más elegante, de líneas cuidadas, diseñada para él, por ella. Luna se reconoció en los detalles del acabado, en la estrella de 6 puntas grabada con magia tenue, el símbolo de la armonía. Esa armadura estaba rota. El pecho desgarrado. La capa colgaba hecha jirones. Y debajo de todas ellas, una bolsita de tela. Simple. Sin ornamentos. Pero Luna la reconoció de inmediato. Porque ella misma se la había entregado, hacía ya tanto, en una noche más silenciosa que esta. Sus labios dibujaron una sonrisa pequeña, íntima. ¿Te gusta conservar las cosas, no? Dijo, sin burla ni juicio. Solo con esa mezcla entre ternura y comprensión que pocas veces se permitía mostrar. Spike, que se había quedado en silencio junto a la puerta, apenas giró un poco la cabeza. Supongo, respondió.
Muchos pensarían que son solo trastos, pero, para mí, cada una de esas cosas representa algo que fui. Algo que no quiero olvidar. Luna bajó la mirada hacia la armadura rota. No necesitaba preguntar por qué estaba ahí, en ese estado. Ya sabía la historia. Lo que le sorprendía, era que él no la hubiera ocultado. Tienes razón, dijo ella. Son trofeos. No de batallas, sino de recuerdos. Eso las hace mucho más valiosas. Spike tragó saliva con sutileza, y por primera vez en mucho rato, sus hombros se relajaron un poco. No sabía si te gustaría ver esto, confesó. A veces siento que lo que hago solo, no encaja con el resto. Luna negó despacio con la cabeza. Al contrario. Este lugar, eres tú. Y está bien que así sea. Se quedaron unos segundos en silencio, sin que pesara. Solo la cortina bailando con la brisa, y el susurro del recuerdo suspendido en el aire. Spike se sentó al borde de su cama, con la espalda un poco encorvada, y las garras vendadas apoyadas sobre sus rodillas. La luz tenue de la luna perfilaba su rostro con un brillo plateado, apenas suficiente para notar cómo se le escapaba un suspiro que no parecía solo físico, sino emocional. Luna, empezó, sin mirarla del todo. Lamento no haberte escrito al llegar. Sus palabras flotaron en el aire, sinceras pero sin carga dramática. No quiero que suene como una disculpa, continuó. Porque tampoco fue mi intención. Todo pasó tan rápido, el llamado, el regreso, las decisiones, estaba tan ocupado tratando de estar presente en todo, que, bueno, convivir con tantos termina haciendo que me olvide de algunos. Se rascó la nuca con cuidado, como si hasta el gesto le pesara. Pero tú, agregó, mirándola por fin. Tú no eras solo una mentora. También eres una amiga. Y eso, lo valoro, aunque a veces lo olvide. Luna no dijo nada de inmediato. Se limitó a observarlo con esos ojos nocturnos que parecían ver más allá de lo que se decía. Caminó con calma hasta quedar frente a la estantería donde aún reposaban las armaduras, y solo entonces habló. No tienes que disculparte, Spike. Su voz no era dura, pero sí firme. Como quien no necesita oír más, para entender lo que realmente importa. En todo caso, la necia he sido yo. Por no ver lo indispensable que eres muchas veces. Giró ligeramente el rostro hacia él, con una expresión que mezclaba reconocimiento y algo más profundo. Una pena serena. Sabes, a veces, cuando paso mucho tiempo sola, dijo, como si confesara algo que le costaba admitir incluso en voz baja, la oscuridad no es el problema. Es el silencio. Se acercó a la ventana, dejando que la brisa jugara con su crina etérea. Ese silencio que te hace pensar cosas, que no siempre son ciertas. Que te hace creer que no importas, que te hace actuar como si no tuvieras a nadie. Y lo peor, es que a veces actúas así. Egoísta. No porque quieras. Sino porque ya no sabes cómo pedir compañía. Spike bajó la mirada, apretando las garras con cuidado para no lastimarse más. Entiendo lo que dices, murmuró. No sabes cuántas veces me sentí así también. Como si todo lo que hacía era por inercia, como si solo fuera útil cuando me necesitaban para algo. Luna esbozó una sonrisa cansada, suave. Y aún así, sigues. Lo miró por encima del hombro. Eso es lo que admiro de ti. Que sigues. Aunque nadie te vea. Aunque nadie te diga que lo estás haciendo bien. Spike desvió la vista un momento, y con un tono más liviano, pero aún cargado de verdad, murmuró. Tal vez es porque, aunque no todos lo digan, algunos sí lo notan. Luna sintió, y su voz se volvió apenas un susurro. Yo sí. Se miraron un segundo. No fue necesario más.
En ese instante, no eran princesa y aprendiz. No eran un dragón y un unicornio. Eran simplemente dos seres, que sabían lo que era sostener el mundo para los demás, mientras cargaban el suyo en silencio. Luna dejó escapar una exhalación suave, como si se quitara un peso del pecho. Supongo que ahora tendré más cosas que hacer, comentó, con una sonrisa renovada mientras caminaba hacia la ventana. Spike ladeó la cabeza, sin entender del todo. La princesa de la noche solo estiró una de sus alas, dejando que la brisa nocturna jugara con ella, y con su magia hizo flotar la armadura más nueva, la rota, desde la estantería de cristal. Trabajaré en otra, dijo con tono casi travieso, pero con el temple de quien ya decidió algo. Parece que siempre terminas haciendo trizas estas cosas. Spike alzó una ceja antes de sonreír con ironía. Bueno, esta en particular, ni siquiera tenía espacio para las alas, admitió, rascándose la cabeza. Así que la rompí yo mismo. Fue un cambio de último minuto. Lo sospechaba, respondió Luna, examinando la armadura con atención. No soy una herrera, pero me gusta aprender. Veré qué puedo hacer. Sus palabras, aunque ligeras, tenían ese tono honesto que lo hacía parecer más una hermana mayor que una princesa. Spike, al verla tan tranquila, recordó algo más. Se acercó a la ventana, y sus ojos buscaron el horizonte donde Ponyville dormía en calma. Desde su altura, alcanzaba a ver las luces de una pequeña carpa, una que conocía bien. El título de señor dragón no fue lo único que traje de esas tierras. Luna, sin necesidad de preguntarle, aguardó en silencio. Garble. Él fue uno de los primeros en intentar tomar el cetro. Y también el responsable de que terminara así, murmuró, señalando sus garras vendadas con una media sonrisa. Ironías, no. Ambos miraron hacia afuera, hacia ese mundo ajeno a sus pensamientos. Desde esa altura, las luces de la carpa apenas eran un punto distante. El show de disculpa, ¿eh? Murmuró Luna al reconocer el patrón de colores. Spike asintió con un pequeño suspiro. Ajeno a nosotros, y aún así, tan cerca. El silencio se hizo por un instante antes de que Luna preguntara con genuina curiosidad. Me cuesta imaginar que un dragón cualquiera pudiera superarte. Spike dudó. No era solo fuerza bruta, dijo con seriedad, su voz más baja. El cetro tenía algo. Sentí que me quemaba desde dentro, como si no fuera solo un objeto ceremonial. Me dio poder, pero también presión. Como si se alimentara de algo más. Luna frunció el ceño. ¿Poderes? No tengo otra forma de explicarlo. Alimentaba toda una isla, toda. Las pruebas se hacían ahí, y el cetro mantenía todo activo. Cuando Garble lo robó, no sé qué pasó exactamente, pero se volvió casi intocable. Ningún ataque funcionaba. Como si la magia misma se negara a hacerle daño. Luna entrecerró los ojos, procesando las palabras de Spike mientras hacía flotar el cetro imaginario en su mente. Artefactos mágicos, antiguos, olvidados, dragones que los consideran reliquias o símbolos, murmuró para sí. No sería la primera vez que una cultura convive con magia sin entenderla del todo. Tal vez, en su orgullo, nunca se detuvieron a preguntarse si esos trofeos tenían un propósito mayor. Spike asintió, todavía mirando la distancia. Y si es así, entonces no estamos jugando con historia. Estamos jugando con fuego que aún no entendemos. La luna iluminó el rostro de Luna en ese momento. Ya no tenía esa sonrisa ligera, pero tampoco preocupación. Era una mirada de respeto. De advertencia. Entonces, es momento de aprender a entenderlo, murmuró ella. Antes de que alguien más lo reclame sin saber lo que puede desatar.
Spike miró sus propias garras vendadas, cerrándolas lentamente como si intentara atrapar un recuerdo. Supongo que no tengo que preocuparme por dónde está ahora esa energía, murmuró, sin apartar la vista de sus manos. Sus ojos brillaron un instante, y con un deje de orgullo añadió: lo derroté pese a esa fuerza abrumadora. Por un momento su voz sonó firme, casi altiva, hasta que notó la leve curva en los labios de Luna. No era burla, pero sí un gesto que lo desarmó. Gracia contenida, como si ella supiera exactamente lo que ocultaba detrás de esas palabras. Spike carraspeó, bajando el tono de inmediato. Pero ese no es el punto, continuó, apresurado. Sus hombros se tensaron mientras recordaba. Cuando finalmente derroté a Garble y sostuve el cetro, sentí una energía roja. No sé cómo describirla, era mágica, pero distinta, dracónica. Todo mi cuerpo se encendió, como si me perteneciera y no al mismo tiempo, hasta que, de repente, se desvaneció. Luna ladeó la cabeza, observando con calma. ¿Crees que esa energía regresó al cetro?, preguntó en voz baja. Spike negó con firmeza, como si lo hubiera pensado muchas veces antes. No. Estoy convencido de que esa esencia quedó en mí. Algo de lo que significa ser señor dragón, parece que lo llevo dentro ahora. No sé bien qué es, pero está ahí. Sus ojos brillaron con un entusiasmo difícil de esconder, una chispa que contrastaba con sus palabras cuidadosas. Tal vez pueda usarlo, moldearlo. No sé cómo, pero siento que esa llamarada está esperando. Quizá pueda volverme más fuerte. Oh. Algo se me ocurrirá. Luna lo observó en silencio, su mirada profunda suavizada por la luz de la ventana. No veía arrogancia en él, sino hambre. Una necesidad de probarse, de alcanzar algo más allá de lo que ya había logrado. Pero eso mismo lo inquietaba. Spike, dijo finalmente, con un tono más grave. El poder es como la noche. Hermoso, inmenso, y fácil de perderse en él. Es natural que quieras crecer, que quieras proteger mejor, pero, demasiada fuerza puede volverse en contra de quien la porta. Y en contra de quienes lo rodean. Sus palabras no eran un regaño, sino una advertencia con peso. Spike la escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus garras se cerraron otra vez, no con orgullo esta vez, sino con una especie de duda. Luna no apartó la mirada, esperando que esa chispa en sus ojos no se convirtiera en fuego incontrolable. Spike entendía el punto, lo entendía tan bien que no supo qué responder. Sus alas se agitaron apenas, inquietas, como si buscaran desplegarse pero no tuvieran hacia dónde. Evitó la mirada de Luna y la dirigió hacia otro lado, hacia las luces lejanas que aún brillaban desde el show de Trixie, apenas un parpadeo colorido en la distancia. Luna, observándolo con calma, pensó que quizá el origen de esa hambre por crecer era sentirse opacado. Después de todo, ella sabía que Celestia tenía grandes planes para Dwight. Quizá ese peso lo arrastraba a compararse, a querer probar que no era solo la sombra de otra. Pero entonces vio el rostro del dragón. No había rastro de celos en él, ni de resentimiento. Solo un silencio denso, como el de quien guarda demasiado y no sabe cómo soltarlo. Spike suspiró, casi hablando al aire más que a ella. ¿Puedo decirte algo? Luna sintió, sin palabras, inclinando apenas la cabeza. El dragón abrió la boca, y por un momento pareció que se arrepentiría. Sus ojos brillaron con esa vacilación de quien se debate entre callar o desbordarse. Al final, las palabras salieron en un murmullo áspero, como arrastradas. Le temo al futuro, admitió, la voz grave pero quebrada en la sinceridad. Temo lo que podría pasar, temo perder, y no quiero fallar. Se abrazó a sus propias palabras, como si fueran demasiado grandes para sostenerlas.
porque sé que una sola falla. Continuó, su mirada fija en la ventana, en las luces lejanas que parecían tan frágiles, podría hacer que todo lo que tenemos desaparezca. No había dramatismo en su voz. Era, más bien, la confesión cruda de un miedo que nunca había dicho en voz alta. Una verdad a medias, porque detrás de esas frases había mucho más que prefería enterrar. Su compostura, la misma que se esforzaba por mantener como si todo le resbalara, se vio quebrada. Sus hombros cayeron apenas, y bajo la luz plateada de la luna, su figura parecía más pequeña de lo que realmente era. Y ahí, bajo la mirada atenta de la princesa de la noche, Spike se mostró más vulnerable que nunca. Luna comprendió perfectamente lo que Spike trataba de decir. Su temor no era un simple capricho juvenil. Era el peso de alguien que había visto demasiado pronto lo que otros no ven en toda una vida. Pero, por dentro, la princesa de la noche pensó que era injusto. Demasiado joven para cargar con esas sombras. Demasiado pronto para que su existencia girara únicamente en torno a la idea de no fracasar. Sin embargo, decirle eso en voz alta sería una necedad. Los dos sabían que, en las circunstancias en las que vivían, perder no era una opción. Por cruel que pareciera, así era la realidad. Así que, en vez de contradecirlo, Luna desvió la conversación, con un tono más neutral pero no menos profundo. ¿Nunca has pensado en lo que vendrá después? Sus ojos se apartaron de él y recorrieron la ventana abierta, como si allí también buscara respuesta. ¿En cuál será tu papel en ese futuro? Spike guardó silencio. La brisa nocturna entraba suavemente por la ventana, moviendo las cortinas como un murmullo. Él la siguió con la mirada, aunque sus ojos no veían realmente el viento, sino algo más distante. Un futuro que, en más de una ocasión, había alcanzado a entrever. Un futuro que lo inquietaba cada vez que intentaba imaginarlo con claridad. Lo he pensado, admitió en voz baja, apenas audible. Pero, incluso si logro evitar que pase lo peor, ¿qué haré después? Su respiración se volvió un poco más lenta, pesada, mientras su mirada se perdía aún más en la oscuridad exterior. Ya me lo he preguntado antes, ¿sabes? Continuó, con un tono que oscilaba entre la duda y la confesión. Y justo cuando creo tener un plan, algo cambia. Siempre cambia. Se quedó callado un momento, observando la lejana luz de Ponyville parpadear como un recuerdo distante. Ahora mismo, ni yo estoy seguro de qué es lo mejor. Para los demás, o para mí. Luna lo escuchó sin interrumpirlo, y por un instante, lo vio no como al dragón que todos señalaban como el héroe o el asistente, sino simplemente como lo que era en ese momento. Un joven en una encrucijada, dudando si algún día hallaría un camino que fuera suyo. Spike apretó los puños una vez más, como si todo lo que había dicho no fuera suficiente para contener lo que realmente sentía. Y al soltar el aire en un largo suspiro, se le notó, por un instante, como alguien que deja desbordar una carga que quizá nunca lo abandonaría. Entonces, con un gesto casi brusco, se llevó las palmas a los costados de la cabeza, golpeándose con brusquedad, como si tratara de despejarla. Como si pensar demasiado en aquello lo aturdiera, o lo llevara a mostrar algo que no quería que saliera a la luz. Luna lo observó con atención, ladeando apenas la cabeza, entre extrañada y preocupada. No era un gesto propio de él. Y aún así, antes de que pudiera decir algo, Spike volvió a incorporarse con una sonrisa improvisada, casi forzada en lo natural. Estoy bien, dijo, sacudiéndose las manos como quien se libra del polvo. Por ahora, si me vuelvo más fuerte, podré superar todo. Eso es lo que importa. Levantó la mirada hacia ella, con un brillo que intentaba ser optimista. Quiero mejorar cada día, lo más antes posible. Y bueno,
Hizo un ademán despreocupado con una de sus garras vendadas. ¿Qué más da si al final no me dan un premio o alguna tontería de esas? Supongo que la intención es lo que cuenta, ¿no? El comentario sonó ligero, casi burlón hacia sí mismo. Pero Luna no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo estudiaban en silencio. Podía sentirlo. Detrás de esa calma improvisada, detrás de esa sonrisa casi juvenil, había algo más. Una presión, una sombra, un trasfondo que Spike no estaba mostrando, pero que vibraba con fuerza en cada palabra. Por un instante, Luna se vio tentada a cuestionarlo, a hurgar un poco más. Pero se contuvo. No porque no quisiera, sino porque entendía demasiado bien lo que era fingir que todo estaba bajo control cuando en realidad se sostenía sobre una cuerda delgada. Spike apenas desvió la mirada de la ventana, murmurando con cierta indiferencia. Tal vez deberíamos volver, Dwight ya regresa con Starlight, y con alguien más. Luna lo escuchó, sí, pero sus pensamientos estaban muy lejos de las palabras. Desde esa altura, lo que veía no era solo la figura de Dwight dialogando junto a sus acompañantes. Lo que la mantenía inquieta era lo que había sentido al observar a Spike. No era cansancio. No era simple preocupación. Había algo en él, una vibración oculta, como un latido que no pertenecía del todo al presente. Algo que lo seguía incluso cuando sonreía. Un rastro, pensó Luna, frunciendo apenas el ceño. Como la huella de un eco que no debería existir en un alma tan joven. El dragón seguía hablando, intentando llenar el silencio, pero para ella, sus palabras parecían llegar desde muy lejos. No importaba lo que dijera, esa sensación no cambiaba. Y allí, en lo más profundo de sí, nació un temor silencioso. No por lo que Spike era, sino por lo que cargaba. Porque había heridas que ni el tiempo ni la amistad lograban borrar del todo. Había marcas que ni siquiera la muerte podía arrancar. Luna lo sabía mejor que nadie. Con un suave movimiento, bajó los ojos y se permitió un suspiro imperceptible. Quizás ese sea su mayor peligro, pensó. No lo que puede llegar a ser, sino lo que jamás podrá dejar de ser. Su mirada se quedó clavada en él unos segundos más de lo necesario. Sus labios no pronunciaron palabra, pero en sus ojos danzaba la sombra de una verdad que no se atrevía a confesarle. Porque aun si Spike alcanzaba su objetivo, aun si cada pieza encajaba como debía, algo en su interior le gritaba que el desenlace no sería justo para todos. Nunca lo era. Nunca había un final feliz para todos. Y en ese silencio cargado, Luna comprendió lo más inquietante de todo. Que Spike realmente creía que solo él podía cargar con ese peso. Un presentimiento se enroscó en su pecho como un presagio inevitable, tan frío y certero como la noche misma.